Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos el principio de funcionamiento de los scroll bars y la manera de implementarlos en nuestros diseños de ventanas basados en Java. Comenzamos. Es un componente muy común, pero su implementación o por lo menos su funcionamiento es todo un tema. Verán aquí el cuadro nuevo del Johnny, se ve pues todo el marco y luego viene una etiqueta que dice practicando con scroll. Y aquí está un cuadrito rojo que viene aquí con unas extensiones que ahorita vamos a ver qué son, que es esto de acá, miren. Esta es la ocurrencia del Johnny. Resulta que al Johnny se le ocurrió hacer de lejos una como rejilla, una ranura, el cual si ve a través, este es el ojo grande del Johnny, ahí está con su cachucha del SETI, está viendo a través de la ranura y solo alcanza a ver lo que aquí se alcanza a proyectar de la palabra practicando con scroll. Si él ve por la rejilla, el buen Johnny, solo alcanza a ver ticando, ticando, ticando. Pero si mueve la rejilla hacia la derecha, va a poder ver con scroll. Y si mueve la rejilla hacia la izquierda, va a poder ver practi. Y esa es la travesura del Johnny. Yo aquí más o menos lo quise representar en físico con este papelito que tiene una ranura como la de Johnny, como esa, y esa ranura le vamos a llamar viewport o puerto de vista. Y se fijan, aquí en esta parte dice vertical y aquí dice horizontal. Es decir, que si Johnny quiere ver hacia la derecha, hace un desplazamiento horizontal. Voy a hacerlo. Si yo quiero ver hacia la derecha, hago un desplazamiento horizontal, pero nada más el que se desplaza es el del fondo, miren. Hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la izquierda la parte del fondo o hacia la derecha. Esa es la travesura del Johnny. Entonces, si traducimos la palabra desplazamiento al inglés, desplazamiento significa scroll. Entonces puede ser un desplazamiento horizontal, así, o puede ser un desplazamiento vertical, así. Y ese es el principio de funcionamiento de los scroll bars. Tenemos un viewport. Bueno, este está fijo y el que se desplaza es la parte del fondo. Se desplaza horizontal a la izquierda o a la derecha o izquierda, y vertical hacia arriba o hacia abajo. Arriba y hacia abajo. Y lo que nosotros vemos en la pantalla son los scroll bars horizontal o el scroll bar vertical. El componente es este es el scroll. Más bien, los scrolls son estos, que contienen un viewport, un puerto de vista. Aquí por eso dice scroll bars aquí, scroll bars. Este es el scroll bar vertical y este es el scroll bar horizontal. Lo que nosotros vemos en la ventana son estas barras. Tiene un viewport que apunta hacia un componente, y ese componente se desplaza a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, y lo que nosotros vemos aquí es la vista de la ventana. El componente se llama JScrollPane. Es como decir scroll panel, pero sin la L. Bueno, el componente JScrollPane tiene lo que se llama sobrecarga de métodos. Es decir, hay varias maneras de invocarlo. Una sin parámetros, otra con un solo parámetro y la otra con 3 parámetros. Vamos a ver las tres. Aunque desde ahorita les digo que el que yo recomiendo usar es este, porque este automatiza todo. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, más bien este de aquí. El segundo es el que yo recomiendo. Este automatiza todo. Y este pues es más específico, el de cuando le damos los tres parámetros. Bueno, cuando creamos un scroll pane sin parámetros, es decir, nada aquí, este va a crear un componente vacío, sin viewport,
sin el puerto de vista, y tanto la barra horizontal como la barra vertical aparecerán conforme se necesiten, as needed. Lo menciono aquí porque en la opción 3 hay que decirle si la barra horizontal la queremos que aparezca que aparezca siempre, conforme se necesite, o nunca, tanto la horizontal como la vertical, que aparezca siempre, como se necesite, o nunca. Bueno, en esta primera opción, sin parámetros, crear un scroll, el vacío, no apunta a ningún lado, y las barras aparecen conforme se necesitan. Bueno, el que vamos a nosotros es la segunda opción, el que actúa sobre un componente. Es decir, el componente scroll pane actúa sobre un componente, el cual actúa como vista. Ese componente que puede ser una ventana, puede ser un text area, puede ser cualquiera de los componentes que llevamos. Cuando más bien, ese componente sobre el que queremos que actúe hay que pasárselo como parámetro, y es el que actúa como la vista. ¿Se acuerdan del viewport, el puerto de vista? Ese componente que le especifiquemos aquí es la ventanita, la rendija sobre al cual vamos a mirar, al que vamos a ver. Vamos a ver a través del panel, del scroll, perdón. Y como bien dice aquí, actúa sobre el componente, este componente que le estamos especificando, y las barras horizontales y verticales aparecen cuando el contenido del componente, mira, aquí voy a agregarle que aparecen conforme se necesiten, porque también aparecen así, aparecen conforme se necesitan, y además cuando el contenido del componente es más grande que la vista. Estas son cosas importantes. Ahí va otra jiribilla. O sea, no solo actúa sobre un componente, sino que ya actuando sobre el componente, cuando el componente es más grande que la vista, que esta vista, es cuando aparecen las barras. Si el componente es más chico que la vista, las barras no aparecen. Es donde están las confusiones, y ahorita en el código, en el ejemplo que les tengo, lo vamos a ver. Y el tercero y último es especificándole, aparte del componente sobre el que vamos a actuar, decirle si las barras horizontales, las verticales aparecen o no aparecen, si las barras horizontales aparecen o no aparecen, de acuerdo a estas constantes. Es decir, esta tercera opción crea un scroll que actúa sobre el componente y pone las barras de acuerdo a lo que especificamos. Es decir, si yo le digo always, las barras siempre aparecen aunque no las necesiten. Esta es la más usada. Las barras aparecen conforme se necesitan, o nunca aparecen. Nunca aparecen. Tanto las horizontales o verticales. Entonces aquí es donde le ponemos. Puede haber alguna aplicación donde esto sea útil. Aquí están las opciones. Nosotros vamos a usar la opción 2, que vamos a actuar sobre un componente y las barras van a aparecer conforme se necesiten. Y además necesitamos para que aparezcan, que el componente sea más grande que la vista. Muy bien, aquí lo dejo a un ladito para irlo viendo. Aquí tienen, también sencillito, pero va una jiribilla más. El componente se llama JScrollPane. Nosotros vamos a poner, en este ejercicio que voy a hacer, en esta demostración, voy a ponerle barras de desplazamiento, scroll bars, a toda la ventanita, Pero resulta que la ventana no es un componente, el frame no es un componente, el frame es el frame, y sobre el frame nosotros hemos ido agregando componentes, que etiquetas, que text fields, que botones, text areas, combos, check y radiobotones. Esos últimos que mencioné, todos esos son componentes, y el frame no es un componente, es el frame, es el marco. Entonces aquí viene esta otra jiribilla. Yo quiero poner las barras verticales y horizontales a la ventana. Entonces aquí aparece otro componente nuevo, que es el panel. Aquí es el panel, es lo que yo me imagino como si fuera el lienzo. Está el marco donde dibuja Johnny, y yo me imagino este panel como, de hecho la traducción como lo hacen los españoles es lienzo, que es como si fuera la tela negra, la manta,
la tela que ponen sobre el marco y sobre esa tela y empezamos a dibujar. Entonces ahora, como yo quiero actuar sobre toda la ventana, creo este nuevo componente que es un lienzo que voy a poner sobre el marco, sobre todo el marco, y a ese panel es al que le pongo el scroll, porque como recordarán, el scroll actúa sobre un componente, no puedo actuar sobre el frame porque el frame no es un componente. Insisto que es muchas jiribillas. Entonces por eso aparece aquí el pane JPanel y el scroll pane, que es el scroll. En el constructor pues creo el panel para poder actuar sobre él y agrego ojo con eso, como ahora sobre el panel vamos a agregar todos los componentes porque sobre él queremos actuar. Ahora al que hay que ponerle el layout null es al panel y no al frame. ¿Qué tal las jiribillas? Ahorita en el código voy a detenerme más en esto. Aquí creamos el scroll con la opción número 2, actuando sobre el panel, y aquí viene otra jiribilla. Aquí le damos las dimensiones del componente, en este caso el panel, es como un bounce, como el set bounce para el panel sería preferred size. Aquí, bueno, aquí le estoy dando las dimensiones del panel, y es el panel, bueno, aquí está la sexta o séptima jiribilla, es como creé un scroll que actúa sobre un componente que es un panel, que es este de aquí, no es el panel el que agregamos al frame, sino que es el scroll el que agregamos al frame, porque el scroll ya contiene al panel. ¿Qué tal las jiribillas? A ver, déjenme ver si lo puedo resumir. Vamos a usar un panel que vamos a poner sobre el frame, y al panel le vamos a agregar todos los componentes, porque yo lo que quiero es ponerle un scroll a toda la ventana. Por lo tanto, el scroll que voy a crear lo creo actuando sobre el componente panel, porque estoy usando esta opción 2, y es como el scroll contiene al panel, el que agrego al frame es el scroll. Si no fuera a usar scroll, yo agregaría al frame el panel solamente. Es más, mejor todavía, si no fuera a usar el scroll, lo que agrego al frame ni siquiera es el panel, no necesitaría el panel, no tendría que hacer nada. Pero aquí, como yo quiero crearle un scroll bar a toda la ventana, tengo que crear un panel. Aquí lo creo. Sobre el panel agrego todos los componentes y empiezo por decirle al panel que me deje el layout nulo para yo acomodar los componentes. Creo el scroll actuando sobre el panel, le doy sus dimensiones al scroll y agrego el scroll al frame que ya contiene el panel. ¿Qué tal los trabalenguas? Y ahora les muestro el código antes de verlo funcionando. Es este de aquí. Aquí está el código ejemplo de los scroll. Como en todas, como estoy usando ventanas, necesito el Java Swing para el diseño del gráfico, y necesito miren, aquí entra una nueva jiribilla. Recordarán que si vamos a usar eventos de botón, eventos que disparamos con botones, necesitamos java.awt.event. Perdón, aquí con minúsculas. Event. Es el que necesitamos para manejo de eventos. Pues esta es una séptima, octava jiribilla, no sé cuántas van. Yo necesito java.awt.asterisco sin event para manejar todo la cuestión de gráficos, y el panel pertenece al área de gráficos de Java. Este JPanel sí es un componente de Java, a diferencia de esta que es una librería de diseño gráfico. JPanel pertenece al diseño gráfico de Java. Ojo, no es java.awt.event, porque ese es para eventos, y en este ejemplo que pongo no voy a manejar eventos, solamente voy a ponerle scroll bar a la ventana. Es que Dios a pero sí necesito java.awt para gráficos, librería voy a ponerle aquí, miren, esta es
para diseño gráfico, para diseño de ventanas, perdón, y este de acá para uso de gráficos en Java. Yo estoy poniendo una etiqueta porque recordarán el ejemplo en el video anterior, hay una etiqueta que dice practicando con scrolls, algo así. Pues esa etiqueta va a decir eso. Y aquí está el componente de las jiribillas, el premio a la jiribilla JScrollPaint, y aquí lo creo. Entonces están los tres componentes que necesito para mi ejemplo de hoy. Aquí está el constructor de aquí a aquí. Si fijan, el código está muy poquito, pero como tiene de jiribillas. Entonces el constructor se llama scrollbars, como se llama mi clase, la cual sigue heredando JFrame, y como no voy a hacer eventos, no tiene no implementa ni Action Listener, ni Item Listener, ni Change Listener, ni todos esos que hemos visto. Este ejemplo solamente creará los scroll bars en la pantalla. Por eso no implementa nada y solamente hereda JFrame para simplificarles la vida, por lo menos en este ejemplo. Entonces el constructor debe llamarse igual que la clase. Le ponemos al frame el exit on close, ese sí va en el frame, pero todos los componentes, que en este caso nada más es la etiqueta y el scroll, van a ir agregados al panel. Es decir, yo antes de empezar a poner componentes al frame, creo el panel, y al panel ya le pongo todo lo que ordinariamente le había puesto al frame, que es el set layout null, para decirle que yo voy a acomodar los componentes a mi gusto, pero insisto, ahora en el panel en lugar del frame. Y luego creo la etiqueta que dice practicando con scroll, les doy sus coordenadas, pero ojo, las coordenadas está bien, pero ojo, ahora la etiqueta no la agregamos al frame, sino que la agregamos al panel, porque es el panel sobre el que yo voy a actuar con el scroll. ¿Cuántas jiribillas? A lo mejor van a necesitar ver varias veces el video para que vayan digiriendo todas las jiribillas, y de todos modos yo estoy a la orden para sus preguntas. Entonces regreso en el constructor, el exit on close sí se lo pongo al frame, creo un panel, y el panel, que es el lienzo que va sobre el frame, el panel ya le creo los componentes, empiezo a decirle, le agrego los componentes, empiezo diciéndole que el layout me lo deje nulo. Creo la etiqueta, le pongo sus coordenadas y agrego la etiqueta al panel. Y luego, aquí creo el scroll que actúa sobre el panel, que es el componente, acá este componente sobre el que va a actuar el scroll. Y luego le doy las dimensiones al scroll, que es este componente que es el panel. Y luego, esta línea es para decirle al momento de que yo le giro la ruedita del mouse para moverme en el scroll, cuántos píxeles por clic, por movimiento de la ruedita se va a desplazar. Si los confunde, coméntenlo y no le hagan caso a esta línea, pero entonces ahorita voy a hacer algunos ejercicios, voy a recompilar moviendo este parámetro o quitándoselo y lo van a ver. Bueno, ya que creo todo el scroll, agrego el scroll al frame. Y esta es la otra jiribilla. Recordarán acá en estas jiribillas que actúa sobre el componente. El componente ya está contenido en el scroll. No es el panel el que agregamos al frame, sino que es el scroll que ya contiene al componente el que agregamos al frame. Y les comentaba hace ratito que si no necesito yo scroll, pues ni siquiera necesito el panel, todo lo hago como lo hemos hecho hasta ahorita, pero esta es otra jiribilla que confunde mucho. Que vuelvo a repetir esta parte. Yo creo un scroll sobre un componente y no es el componente el que agrego al frame, sino que es el scroll que ya contiene el componente. Y eso fue el constructor. En el main, como está otra, no tiene cambios, solo creamos la ventana, le damos sus dimensiones, lo ponemos visible y lo puse resizable porque voy a hacer algunas variantes. Bueno, miren, voy a salvar aquí, guardo y compilo. Ahí lo tienen y ahora voy a correrlo. Voy a ejecutarlo. Java scroll, ¿qué se imaginan que va a pasar, ingenieros?
Muy bien, debe aparecer una ventana con sus scrolls, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Miren. Ups. Está la ventana, pero no están los scrolls. ¿Qué pues? El profe es una farsa. Nos está mintiendo. ¿Dónde están los scrolls? Bueno, pues recordarán que acá en el acordeón dijimos que las barras horizontales y verticales aparecen conforme se necesitan y cuando el contenido del componente es más grande que la vista. Este es el tip. Cuando el contenido del componente es más grande que la vista. Vamos a ver el código. El componente es el panel, ¿verdad? Porque el scroll está actuando sobre el panel. ¿Qué dimensiones tiene el componente? 300 por 300. 300 de ancho por 300 de alto. Y la vista mide 400 de, que es la ventana, la vista que estoy usando, el viewport, la ventana, mide 400 de ancho por 400 de alto. Es decir, la vista es más grande que el componente. Y según el acordeón, el contenido, el componente es más chico que la vista. El componente es más chico que la vista. O sea, no se cumple esta condición que el componente es más grande que la vista. Por esa razón no aparecen los scrolls. A ver, vamos a ver si es cierto. Le voy a poner, si la vista es de 400 por 400, le voy a poner aquí 410 por 410. Ahí se me movió el cursor. Ahora sí, déjenme salvar. El componente mide 410 y la vista mide 400 por 400. Ahora sí, el componente que es el panel, el componente es más grande que la vista. Entonces en teoría ya deberían aparecer las scroll bars. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Entonces yo aquí compilo otra vez y vamos a ejecutar y vamos a ver si es cierto. ¡Tarán! Ahí lo tienen, ingenieros. Aparece la ventana practicando con el scrolls, con la barra horizontal y la barra vertical. El viewport es toda la ventana, toda esta ventana. Esta ventana de aquí es el viewport, este es el viewport. Y el componente sobre el que actúa es el panel que está sobre el frame. Entonces imagínense esta ventana como el cuadrito que hice en papel, el que hice el orificio. Y yo estoy moviendo la parte del fondo. Cuando hago esto, muevo la parte del fondo hacia la derecha o izquierda. Y cuando hago esto, muevo hacia abajo, hacia arriba, la parte del fondo. El viewport se mantiene, pero lo que se mueve es la parte del fondo, que es el panel. ¿Sí? Dejé intencionalmente hace rato el resizable true, porque si se acuerdan, yo configuré para que las barras horizontales y verticales aparecieran conforme se necesitan. Entonces, por eso si yo hago un resize aquí y hago el viewport que es la ventana, lo hago más grande de tal manera que el contenido sea más chico, me deben desaparecer las barras. Vamos a ver si es cierto, lo hago así. Efectivamente desaparecieron las barras. Y si hago el viewport más chico que la vista, deben aparecerme las dos barras. Miren, aquí están la barra vertical. Y si yo nada más hago más grande un lado, es decir, voy a hacer más grande hacia lo alto, me debe desaparecer la barra vertical. Vamos a ver. Ahí está, nomás me aparece la barra horizontal. Aquí lo regresan las dos. Y si yo nada más hago más ancho aquí, esto va a llegar un momento en que la horizontal se desaparece. Miren, ahí va, ahí va, ahí va. Y adiós, ya nomás queda la vertical. Eso quiere decir que las barras horizontales y verticales aparecen conforme se necesitan, siempre y cuando el contenido del componente sea más grande que la vista. Y el componente es el panel y la vista es la ventana. ¿Sí? Entonces, déjenme hacerlo aquí otra vez chico. Voy a hacerlo un poco más chico. Vamos a hacerlo 390. Creo que el
Este tamaño aquí mide 5 píxeles, este aquí. Vamos a ver si es cierto. 390, que es más chico, o sea, el componente es más chico que la vista, por lo tanto no se van a necesitar las barras. Guardamos, cerramos, compilamos y ejecutamos. Sí, miden 10 píxeles, creo que van a ser 380. Es que este detalle es porque aquí deben ser como unos, aquí en la orilla de la ventana deben ser como 10 píxeles aquí, 10 píxeles acá. Vamos a ver si es cierto. De una vez vamos a averiguar eso, vamos a descubrirlo juntos. No, ahí sigue siendo, entonces van a ser más píxeles. Vamos a ponerle, a ver, 75 y 75, es decir, el componente es más chico que la vista. Vamos a ver si son 15 píxeles, si no lo averiguan. Pero esa es la idea, ingenieros. Si no sale en esta, ya así lo dejo para no hacerles el video tan largo. Aquí ya casi lo logro en la parte horizontal. Es que también esta parte de acá arriba cuenta. Entonces voy a mover nada más esta de aquí. Creo que son otros, a lo mejor son 50 píxeles. Entonces la horizontal, lo ancho es lo que tengo que cambiar. Lo voy a poner 60 aquí. Vamos a ver. Le di control G para grabar. Y si no sale en esta, ya los dejo para no aburrir los ingenieros. Efectivamente, miren, aquí ya no apareció la barra horizontal porque esta partecita mide como 15-20 píxeles. Y si yo lo muevo para acá, no, perdón, para el otro lado, para acá, ahí aparece. Ahí está, ¿verdad? Antes de que se me olvide, a ver este Set Unit Increment. Sí, qué bueno que me acordé. ¿Para qué sirve esta línea? Aquí están. Si yo con la rodita del mouse la muevo, se me van a... ¿Se fijan? Aquí se ve, a ver si se oye como cada clic, cada uno que se oye de esos es el avance. Y ese avance, aquí yo le digo cuántos píxeles o cuántas, no sé si son píxeles o caracteres, van a ser píxeles. En cada avance avanza 16 píxeles. Si yo se lo quito, salvo y vuelvo a compilar, el avance es de 1 píxel por cada clic. Se hace bien lento, miren, ingenieros. Miren. Ay, se hace bien lento. Entonces ahí le pueden configurar cómo quieren el avance. Aquí vamos a ponerle aquí 30 para que vean el saltote que da. 30. Salvo. Y aquí aparece. Y miren el saltote que da. Esta línea es para eso, para decirle cuántos píxeles avance, el avance de la rodita del mouse.